los dos presidentes honestos que tuvo México y que ya fueron olvidados por la historia. Bienvenidos a Brothers y Nopal Sisters a este nuevo video del Nopal Time Stops. Mi nombre es Marvin Lara y hoy vamos a hablar de dos presidentes honestos que tuvo nuestro país y que curiosamente son los menos recordados de la historia. Por cómo funciona el cerebro humano, es más fácil recordar lo malo y las equivocaciones que tuvo alguien que tenerlo presente por sus aciertos, y en la política es más común, sobre todo porque, como dicen muchos historiadores, los únicos presidentes buenos son aquellos que nunca ganaron las elecciones. Y aunque suene como una frase muy dura, te sorprenderá saber que sí hubo un par de presidentes que, a pesar de sus equivocaciones, son recordados por actos de verdadera honestidad. Pero, ¿quieres saber de quiénes se tratan? Pues quédate atento a este video que aquí te lo digo. Para la elaboración de este video, nos basamos en el artículo de Gerardo Australia publicado en la revista El Semanario, el artículo de Héctor Ortega Castillo en el diario El Mundo, el artículo Políticos Honrados de René Áviles Fávila, y sirvió como inspiración un hilo publicado en Twitter del usuario Dani Rangel GDL. Así que una vez aclarado lo anterior, ponte cómodo de llegar a la botana que aquí comenzamos. Número 1. Melchor Múzquiz, un presidente austero, que en un país como el nuestro, lleno de infortunios a causa de la corrupción política, de repente haya uno que otro presidente verdaderamente honesto, es en realidad digno de reconocimiento y de grabar su nombre con letras de oro en los libros de historia. Pues bien, uno de los que sí lo fueron y del cual quizá ni siquiera habías escuchado su nombre antes, es nada más y nada menos que el general Melchor Múzquiz. Pero, ¿por qué digo que era honesto? Aquí te platico un poco de su historia. De los más de 60 presidentes que han pasado por la tan ambicionada silla, sin duda Múzquiz ha sido uno de los contados, pero muy contados, que con una honradez implacable a prueba de pastelazos, se entregó en cuerpo y alma a buscar sencillamente una cosa: el bien del país. Es algo tan raro que por eso no extraña que haya llegado al final de su vida siendo completamente pobre. Cuando tomó la presidencia en 1832, México estaba prácticamente en la ruina, pero Múzquiz aceptó el puesto diciendo: soy mexicano y debo hacer a mi patria todo el bien que esté a mi alcance. Le faltó tiempo, pues solo duró 4 meses, suficientes para asentar un precedente de que sí se puede ser de una pieza y gobernar. Tampoco era un primerizo o idealista, pues tenía gran experiencia política, ya que había sido gobernador del Estado de México en 1824 y repitiendo la gubernatura 4 veces más. Sobre su origen, fue hijo de españoles vascos, pero su nombre era todo un trabalenguas. Aquí te va: José Ventura Melchor Ciriaco de Aca Múzquiz y de Arrieta. ¡Olé! Casi me quedo sin aire. Múzquiz nació en 1790 en Santa Rosa, Coahuila, poblado que hoy lleva su nombre. Número 2. Así fue el gobierno de Melchor Múzquiz. Al llegar a la presidencia, Múzquiz era querido por todos por su probada honradez, por la firmeza de sus propósitos, sencillez y humildad en el trato con los demás. Sin embargo, en su búsqueda del bienestar patrio, don Melchor le daba por ser con extremo ahorrativo, muy agarrado pues. El historiador José Villalpando comenta lo siguiente: en efecto, era un hombre que aborrecía profundamente la corrupción y el robo de los recursos públicos, y exageraba tanto sus previsiones que concentraba el dinero recibido de los impuestos en una habitación que hubo que apuntalar para que no se derrumbara por el peso de las monedas. En otras palabras, para salir bien en las cuentas y demostrar que mientras él estuviera a cargo no iba a haber una sola malversación de fondos, don Melchor procuró hasta el final no gastar un solo peso en absolutamente nada. Entregaba cuentas perfectísimas, sin el menor asomo de desfalco, y tal era su honradez que solo vivía de su pensión como militar. Su comportamiento le granjeó el aprecio y cariño de sus ciudadanos, pues además se comportaba de manera sencilla y humilde con todos. Desgraciadamente llegaron momentos en los que era necesario gastar. Fue cuando este incorruptible presidente, por ese mismo atributo y para mejorar las finanzas de su gobierno, ha pasado a la historia como el único presidente en cobrar impuestos nada más y nada menos que por ventanas y puertas de inmuebles, incluyendo asilos y conventos. Esto lo hizo aconsejado por el maquiavélico ultramontano Lucas Alamán, aunque ni así tomó ni siquiera para un taco, pues su honestidad estaba a prueba de fallas. Evidentemente esta medida fue mal vista por muchos ciudadanos y por eso pasó a segundo plano su honradez, pues como se imaginarán, nadie quería pagar más impuestos sin importar que el país esté quebrado. Aún así, es digno de contar la historia del general Múzquiz, de quien se dice que todos los días guardaba ropa en valijas para tenerla lista en caso de que la República le ordenara salir a combate.
Número 3. La traición que recibió el presidente Musquiz y su precipitada salida. Melchor Musquiz subió al poder supliendo a Antonio Bustamante, quien solicitó licencia para pelear contra el revoltoso de Santa Anna. Desde el principio como presidente, intentó rodearse de gente a la altura que exigía su ética de trabajo. Tenía grandes planes, sin embargo, no tardó en caer la mosca en la sopa, cuando su querido jefe y amigo Bustamante negoció la paz con el odioso de Santa Anna, dejándolo vilmente fuera de la jugada. En medio de esto, se concretaron los acuerdos de Zabaleta entre Santa Anna, Bustamante y Manuel Gómez Pedraza para finalizar el enfrentamiento, dejando fuera a Musquiz de la mesa de negociaciones. Esto enfureció al presidente, quien sintiéndose humillado, presentó su renuncia al Congreso el 15 de diciembre de 1832, mas no fue aceptada sino hasta el día 24. Esa tarde llegó a Palacio Nacional Manuel Gómez Pedraza, nombrado presidente provisional, para informarle a Musquiz que ya no era más el primer mandatario. Enfurecido por la humillación, tomó sus cosas y salió del Palacio Nacional. A pesar de todo, el incorrupto expresidente mantuvo su dignidad y después de haber recibido la patada en el trasero, decidió regresar a ella dándose el lujo de decirle públicamente a Gómez Pedraza, el monigote de Santa Anna y Bustamante, que no solo era un usurpador de una presidencia, porque como demostró Musquiz, además de venir de un exilio en el extranjero pagado por los traidores, apestaba a calcetín de soldado raso. Este insulto enfureció al nuevo presidente y como venganza publicó decreto para dar de baja a Musquiz del ejército, la institución que este hombre más amaba, y dejándolo sin la pensión. A partir de ahí le tocó llevar una vida de apestado que padeció tanto don Melchor como su familia. Alejado de los reflectores públicos, Melchor Musquiz perdió la vida el 14 de diciembre de 1844 en la más absoluta pobreza. Su viuda sobreviviría hasta 1860, subsistiendo de impartir clases en su domicilio y trabajando como costurera. Número 4. El presidente priista que fue honrado y pocos recuerdan. En los tiempos modernos, pensar que un presidente que haya ganado con las siglas del PRI sea honrado pareciera algo salido de la ficción o poco realista. Sin embargo, no es bueno generalizar o meter a todos en la misma bolsa, sino en dónde dejaríamos al general Lázaro Cárdenas. Pero el Tata Cárdenas no fue el único. Hubo otro que también fue muy honrado, pero que su nombre casi ha sido borrado de la historia. Se trata nada más y nada menos que de Adolfo Ruiz Cortines. Este casi desconocido presidente era un modelo de mandatario honrado, eficiente y trabajador. La lista de sus colaboradores inmediatos podría probar su tino al rodearse de los mejores de su tiempo. Fue por añadidura progresista, es quien escucha las protestas femeninas y promueve, no sin dar una amplia pelea, el voto a las mujeres, que hasta antes de su gobierno no tenían ese derecho. Su buen trabajo fue un tanto opacado por el de su sucesor Adolfo López Mateos, quien hizo un buen trabajo. Sin embargo, si López Mateos hizo un buen gobierno, se debe a que Ruiz Cortines le dejó un país con finanzas sanas, donde logró reponer los excesos de Miguel Alemán, cuyo sexenio fue una cueva de ladrones que saquearon al país con cinismo. Número 5. Así gobernó Ruiz Cortines. En su discurso inaugural, lejos de alabar al régimen de su antecesor Miguel Alemán Valdés, conocido por varios actos de corrupción, dejó bien en claro que iría con todo contra la corrupción, lo que le hizo ganarse la enemistad de Alemán. En su discurso inaugural comentó lo siguiente: "No permitiré que se quebranten los principios revolucionarios ni las leyes que nos rigen. Seré flexible con los servidores públicos que se aparten de la honradez y de la decencia". Hizo que todos sus colaboradores se sujetaran a patrones de honestidad administrativa y modificó la ley para que todo funcionario que poseyera propiedades superiores a sus ingresos fuera investigado. Su gabinete lo integró con personas experimentadas que tuvieran la cultura de servir al pueblo y no servirse de él. Al día siguiente de anunciar su gabinete, Ruiz Cortines ordenó publicar la lista completa de sus bienes personales, los cuales eran una casa en la Ciudad de México, un rancho en Veracruz y un automóvil Lincoln modelo 1948. Además, el coche de su esposa, unos ahorros modestos en el banco y su mobiliario. Al poco tiempo ordenó la suspensión de todos los pagos a los contratistas del gobierno para revisar el estado de cada proyecto. Repudiaba
tanto la corrupción que una vez que le quisieron entregar una factura respecto a una carretera de 120 kilómetros que no existía, inmediatamente ordenó que se le multara al contratista con el triple de la suma que pretendía cobrar. Durante su sexenio, se expulsó del PRI al sector militar del partido, logrando eliminar el continuo riesgo de golpes de Estado que habían sumido a México en una inestabilidad política perpetua desde la independencia hasta finales de la Revolución. Con su política de fomento a la industria, Ruiz Cortines logró poner fin a la espiral inflacionaria, metiendo a México de lleno en la etapa de desarrollo estabilizador, triunfo que causó gran sorpresa a nivel internacional y que fue conocido como el milagro mexicano. El presidente estadounidense Dwight Eisenhower era gran amigo de Ruiz Cortines y consideraba a su homólogo mexicano un estadista de primer nivel. Número 6. Claroscuros y fin de su gobierno. Siendo presidente Adolfo Ruiz Cortines, a su esposa María Izaguirre, con motivo de su cumpleaños, le regalaron un lujoso automóvil Cadillac. Don Adolfo reaccionó: hace muchos años que mi esposa cumple años y nunca se acordaron de ella hasta ahora que soy presidente. Pueden regresarlo porque no puedo prometer nada a cambio de este regalo. Evidentemente, como todo gobierno, también tuvo sus opositores y problemas que enfrentar, sobre todo el movimiento agrarista de campesinos, pues disminuyó considerablemente el reparto agrario porque ya no había muchas tierras que el gobierno pudiera repartir. También se presentaron huelgas de maestros donde fueron enviados los granaderos para reprimir a los disidentes y encarcelar a sus líderes. El movimiento ferrocarrilero fue el de mayor importancia durante su administración. Los trabajadores estaban cansados de los métodos represivos de Jesús Díaz de León y la disminución de sus sueldos. Una vez que dejó la presidencia, Ruiz Cortines se retiró a la vida privada. En 1961, el presidente Adolfo López Mateos lo invitó a trabajar en su gobierno como delegado funcionario de Nacional Financiera, pero se negó categóricamente a recibir un sueldo por sus servicios. Al recibir su nombramiento, hizo una de las pocas declaraciones a la prensa donde dijo: servir a la patria como presidente de la República es un deber y un honor para todo ciudadano mexicano, pero en el caso de los expresidentes, estimo que es una obligación patriótica, ya que la experiencia adquirida en el ejercicio del poder ejecutivo corresponde al beneficio de la nación y no al beneficio personal. Adolfo Tomás Ruiz Cortines perdió la vida el 3 de diciembre de 1973 a los 83 años de edad, víctima de una insuficiencia cardíaca. Adolfo Ruiz Cortines fue un gran hombre, uno de los mejores presidentes de la historia, y aunque no estuvo exento de errores, sin duda alguna, su nombre merece ser recordado por los mexicanos. Muchas gracias Nopal Brothers y Nopal Sisters por ver nuestro video, y como siempre la opinión más importante es la tuya, por lo que te pedimos que nos dejes en los comentarios qué otro presidente honesto crees que ha tenido nuestro país. Estaremos muy atentos para leer lo que nos escribas. No olvides seguirme en mis redes sociales como Twitter, pero sobre todo en Instagram. Te dejaré los links en la descripción. Tampoco olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros contenidos. Tu ayuda es muy importante porque nos permite crecer y llegar a un mayor número de personas. Te esperamos en nuestro siguiente video. Nos vemos, hasta la próxima. ¿Qué hicieron los 6 peores villanos de la historia de México para que nadie los quiera? Bienvenidos a este nuevo video del Nopal Timestamps. Mi nombre es Marvin Lara y hoy vamos a hablar de los malos, de aquellos personajes que cargan con la etiqueta de ser los más repudiados de la historia de nuestro país y que en la escuela nos enseñaron que hicieron mucho daño y que incluso el pueblo tuvo que luchar para derrotarlos. Algunos sí fueron muy malos, pero a otros les tocó cargar con esa etiqueta injustamente, pues al final la historia la escriben los vencedores. Pero, ¿qué hicieron estos personajes para ser considerados